Noviembre está dando la razón a los llamados contrarians, es decir, quienes compran cuando el sentimiento es negativo y venden cuando existe euforia. Por ejemplo, a fines de octubre, cuando el sentimiento era muy negativo, casi llegando a miedo extremo, y el Standard & Poor's estaba en 4.117 puntos, para luego llegar a los 4.514, es decir, subiendo casi un 10% en solo 3 semanas. Las razones de esta espectacular subida de noviembre básicamente son 3. La primera tiene que ver con las caídas en las tasas de interés del T-Bond, que como veíamos el 19 de octubre llegó al 5% y luego ha ido cayendo rápidamente hacia el 4,44% que cerró el viernes pasado. Otra razón son los datos que hemos conocido de inflación, por ejemplo, el 2,9% en la zona euro o el 3,2% en Estados Unidos y el 4% de la inflación subyacente. Esto está muy conectado con el primer argumento en la caída del T-Bond a 10 años. Y el tercer motivo son los resultados empresariales, que si bien han sido mixtos, como lo demuestra la última semana, ese comportamiento muy distinto, por ejemplo, en empresas del mismo rubro, como puede ser Walmart y Target, en general superan las estimaciones del consenso. Pero ha sido principalmente la inflación publicada de octubre, la del martes de la semana pasada, la que desató la euforia. En concreto vimos subidas, por ejemplo, del Eurostock en un 3,4%, del Standard & Poor's en un 2,2%, el Nasdaq 2,4%, el Dow Jones en el 1,9% y sobre todo las bolsas emergentes en dólares superaron el 3%. Por otro lado, la gran novedad es que el Russell, esa empresa, ese índice que va por las empresas de menor capitalización bursátil, ha logrado un avance del 5,4%. Y así como la semana pasada destacaba que había sido el gran momento de las tecnológicas, esta semana o la semana que pasó fue el gran momento de las empresas del Russell 2000. Lógicamente, la caída tan rápida de la inflación tiene que ver con la desaceleración económica y también se explica por la caída del petróleo, que las últimas 3 semanas ha caído un 12% y que la llevó a entrar en bear market, es decir, a un 20% desde los máximos, lo cual ya lo pone en terreno bajista. Son datos mixtos los que hemos conocido, igual que los resultados empresariales, pero con predominio de lo positivo por sobre lo negativo. Y es ahí donde el soft landing que tanto esperan los inversionistas, es decir, que caiga la inflación y que el crecimiento económico no caiga tanto como la inflación, es lo que están esperando y es por eso también que las bolsas han estado subiendo. Es el escenario central que también están dibujando, por ejemplo, el mercado de los bonos, pero la gran duda es si la recesión económica va a ir más allá o no. Por ejemplo, en Estados Unidos, el CEO de Walmart, la mayor cadena de distribución del mundo, dijo que estábamos entrando en un proceso de deflación. Yo creo que más bien estaba diciendo que estábamos entrando en un proceso de desinflación, es decir, se refería a que la inflación iba a crecer más lento, pero que aún así iban a subir los precios, pero de todas formas la advertencia de una recesión profunda todavía está ahí. Estamos ya en la final, en la recta final del año, en la recta final de noviembre también, y el sentimiento sigue siendo en este momento más bien positivo, lo cual sería preocupante desde el punto de vista de los contrarios de los que hablábamos en un principio de la columna. Seguimos pensando en bolsas más bien laterales for longer, un poco llevando el paralelo del higher for longer de las tasas de interés, ahora lateral for longer, es decir, un crecimiento más bien mediocre, tanto de la economía como de los mercados. Sin embargo, en el corto plazo pensamos que esto lateral podría ser algo lateral alcista, viendo niveles técnicos en 4.500 puntos, y de superarse esos 4.500 puntos podría ir a buscar las bolsas nuevamente esos máximos históricos que hemos hablado en 4.800 puntos, que son los que se marcaron el 3 de enero, pero como hemos dicho en otras columnas, probablemente sea algo que no tenga mucho sustento económico ni por fundamentales y por ende sería solamente parte de una corrección ordenada que podría terminar nuevamente en caídas pronunciadas en bolsa.